¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Cartas y les doy la cordial bienvenida a este webinar, La Universidad Sin Violencia. Este webinar está en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y quiero saludar a toda la gente que está aquí presente, pero también toda la gente que nos ve por las distintas plataformas, en distintas unidades académicas, espacios universitarios. Saludo con mucho gusto a la Facultad de Contaduría Pública, a la Facultad de Administración, Cultura Física, Arquitectura, Ciencias Químicas, Enfermería, el Espacio de la Mujer. Bueno, magnífico esta nueva idea de poder dialogar con distintas miradas universitarias, con distintas unidades académicas y teniendo como centro esta discusión, este diálogo en torno a las distintas perspectivas, papeles de la mujer en nuestra sociedad. En esta ocasión me voy a permitir presentar a Amparo Yadira Coronado Zavala. Ella va a ser nuestra expositora el día de hoy y me voy a permitir leer unos datos de su desempeño laboral. Ella tiene un máster en Género y Derecho, Políticas Públicas contra la Desigualdad Sexual en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana. En instituciones gubernamentales se ha desempeñado en la Secretaría de Educación de la Ciudad de México como directora de Educación Media Superior, también como consultora en capacitación en género y derechos humanos en el Instituto de Formación Policial de la Procuraduría General de la República en materia de perspectiva de género, en el Instituto Nacional Electoral, el INE, en el área de comunicación competente para el buen desarrollo de la función fiscalizadora, y ha colaborado en la elaboración del diagnóstico para la incorporación de la perspectiva de género de la Unidad Técnica de Fiscalización. También podemos mencionar que ella fue subdirectora de la Unidad de Género en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación. Ha impulsado acciones afirmativas al interior de la Secretaría, como la licencia de paternidad, mecanismos de acoso y hostigamiento sexual, eventos conmemorativos del 8 de marzo y del 25 de noviembre, ciclos de cine con valores, cursos de empoderamiento para mujeres y masculinidades para hombres, impartición del programa de capacitación en materia de sensibilización, transversalización de la perspectiva de género, lenguaje incluyente y prevención de acoso y hostigamiento sexual laboral. Ha sido instructora de los contenidos de la Ley de Acceso de las Mujeres para una Vida Libre de Violencia a diverso personal adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal por el Instituto Nacional de las Mujeres del Distrito Federal. Pues le damos la bienvenida a Amparo Yadira, que nos acompaña el día de hoy. Recuerden que ustedes pueden ir mandando mensajes a las distintas plataformas que tenemos a disposición para toda la gente que nos está viendo, y el tema que va a impartir el día de hoy Amparo es violencia sutil contra las mujeres. Bienvenida y adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, me da tanto gusto estar aquí. Me encanta la idea de que el tema cada vez vaya permeando. Yo ya tengo alrededor de 10 años trabajando en esto y siempre dicen si la cosa cambia o no cambia. Claro que cambia, ¿no? Claro. Después de 10 años nos damos cuenta pues que el asunto ha cambiado. Y bueno, me da muchísimo gusto estar aquí, me da muchísimo gusto que esté tan nutrida la participación. Y bueno, pues comenzamos rápidamente con nuestro tema. Una de las cosas que tenemos que decir cuando hablamos de violencia hacia la mujer, pues es indiscutiblemente, estando en una aula como esta, pues cuál es la perspectiva que nosotros tenemos para abordar este tipo de temas, ¿no? Siempre que se habla de violencia contra la mujer, pues entonces dicen sí, pero también al hombre se le violenta, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? ¿Cuál es nuestra herramienta teórica que tenemos? La herramienta teórica que tenemos para abordar el tema de violencia contra las mujeres, pues es la perspectiva de género, ¿no? Justamente, ¿qué es esta perspectiva de género? ¿Esta perspectiva de género en qué consiste? Bueno, pues es una herramienta teórico-metodológica que nos permite ver hombres y mujeres. ¿Qué es lo que nos permite?
establecer cualquier actividad humana en la que tú pienses, cómo se lleva a cabo de manera diferenciada por hombres y por mujeres, ¿no? Nos permite analizar al sujeto, pero no solo desde fuera, sino también para que el sujeto vea dónde está parado y cuáles son estos cambios que tiene que hacer, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la perspectiva de género. Ustedes tienen, supongo que tienen una pantallita donde ven perfectamente la laminilla. Entonces, nosotros lo que tenemos es, digamos, esta visión. Para mí es muy importante porque siempre se cuestiona desde el sentido común, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva teórica que se aborda en la violencia hacia las mujeres de manera diferenciada como se hace a la violencia en general, ¿no? ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Pues ya lo decíamos, en primer lugar explica cómo se juegan las relaciones entre hombres y mujeres. En segundo lugar, nos ayuda a tener un objeto de conocimiento. Y en tercer lugar, pues nos da temas para reflexionar sobre lo que significa la feminidad y la masculinidad, ¿no? Y a partir de eso, pues ya una vez que hacemos el análisis teórico, nosotros decidimos qué parte de la feminidad queremos seguir conservando, qué parte de la masculinidad queremos seguir conservando y qué parte de la condición humana no pertenece ni a hombres ni a mujeres, sino es parte misma de la condición humana, ¿no? Entonces, pues ya dijimos, en primer lugar, qué es la perspectiva de género. En segundo lugar, pues, ¿para qué nos sirve, no? Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, es indiscutible que tenemos que hablar de la perspectiva de género. Esa es la herramienta teórico-metodológica que nosotros usamos para abordar este tipo de temas, ¿no? Hablar de violencia hacia las mujeres, pues, es también un tema de derechos humanos. Hablamos de los derechos humanos y los definimos como un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan las exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humana, ¿no? Las cuales deben ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, esos son los derechos humanos. Y entonces pareciera que si nosotros hablamos de derechos humanos, no habría necesidad de hacer una diferencia entre derechos humanos de las mujeres y derechos humanos de los varones. Y entonces decimos, pues si ya tenemos los derechos humanos, ¿qué sentido tiene? Entonces, aquí es donde yo comienzo la reflexión, ¿no? Cuando hablemos de derechos humanos, gracias. Cuando hablemos de derechos humanos, entonces, ¿por qué tendríamos que pensar de derechos humanos especiales para las mujeres, ¿no? ¿Por qué tendríamos que hablar? Si ya decimos que los derechos humanos son de los humanos. Entonces, bueno, pues aquí decía yo, bien, la primera herramienta que tenemos, pues es justamente la perspectiva de género. Y cuando pensamos en la perspectiva de género, lo que necesitamos hacer es reflexionar cómo esa perspectiva de género nos da una visión distinta sobre los derechos humanos, ¿no? Es decir, ¿hay derechos humanos especiales para las mujeres o son los mismos derechos que tienen los varones? ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué les provoca pensar? ¿Son iguales o son diferentes? ¿Son diferentes? ¿Sí? Por acá, entonces, una gran mayoría dice que son diferentes. Los varones se quedan como pensando, no se atreven a emitir una opinión. En este momento son minoría, pero bueno, pues reflexionemos un poco, ¿no? Claro. Siempre pensar en los temas de género es acercarse un poco y caer en la provocación, ¿no? Yo en mis clases me gusta siempre usar como herramientas didácticas el humor y la provocación, ¿no? Entonces, pues no, los derechos humanos de las mujeres son los mismos derechos humanos que tienen los varones. Lo único que los hace diferente es la forma como accedemos a ellos, ¿no? Ustedes piensen en cualquier actividad humana, cualquiera. Cocinar, manejar, ir a trabajar, conducir un programa, dar una clase, ¿no? Cualquier actividad humana está atravesada por el género. Se hace de manera distinta por varones que por mujeres. Entonces, ¿qué pasa con los derechos humanos? Los derechos humanos de los varones y los derechos humanos de las mujeres son exactamente los mismos derechos. Lo que es diferente es la forma en cómo accedemos a ellos, en cómo nos cuesta más trabajo o menos trabajo
tener acceso a esos derechos humanos por las actividades de la vida cotidiana que tenemos de manera diferenciada, hombres que mujeres, ¿no? Entonces decimos que la perspectiva de género permite proponer ampliaciones conceptuales a los derechos humanos que ya están establecidos. Entonces nos dice, sí, los derechos humanos están establecidos en función de una persona estándar, por así decirlo, ¿no? Una persona sin género y sin sexo. Entonces, ¿qué hacemos cuando empezamos a hablar de los derechos humanos de las mujeres? Pues decimos, hay ciertas especificidades que tenemos que reflexionar de la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos la perspectiva de género a los derechos humanos, entonces estamos ampliando esa base conceptual que creíamos como muy estandarizada o como muy fuera del género y el sexo. ¿Qué otra cosa hacemos? Pues reconocemos de manera explícita los derechos humanos de las mujeres, que no son otros distintos de los varones, sino que por su cualidad y situación se viven de una manera diferente, ¿no? Entonces empezamos a ampliar esa base conceptual y nos damos cuenta cómo afectan de manera diferenciada, ¿no? Para hablar de los derechos humanos. Y entonces decimos, ¿por qué es necesario evidenciar la existencia de los derechos humanos de las mujeres? Pues porque las leyes y las normas jurídicas, como disposiciones obligatorias que regulan la vida en sociedad, están, digamos, escritas en clave masculina, ¿no? O en clave despersonalizada, lo que yo decía un poco hace rato. Estamos pensando esos derechos humanos en una vida estándar y en un acceso estándar, ¿no? Y pensando en el grueso de la población. ¿Qué pasa cuando aplicamos la perspectiva de género al tema de los derechos humanos? Pues nos da sin duda una característica de cualidad distinta y entonces empezamos a personalizar de manera diferenciada estos mismos derechos humanos, ¿no? Entonces, el modelo tradicional que se ha tomado para las leyes, y no me dejarán mentir estando tan cerca de la Facultad de Derecho, pues es obviamente pues el varón de edad mediana, ¿no? Adulto, y pues esa es la base que se ha tomado para redactar las leyes y cualquier ordenamiento jurídico que nos ayude a regular la vida en sociedad, ¿no? Y por eso es necesario, pues, evidenciar esta existencia de los derechos humanos de las mujeres. Tengo entendido que si van surgiendo dudas, me van efectivamente, comentando, la idea es que se participe, que se pueda dialogar, o sea, que si tienen alguna pregunta, si tienen algún cuestionamiento o aportación, aquí los recibimos. Muy bien, porque si no yo me sigo y entonces, no sé si me van a entender, si hoy amanecí muy elocuente. Muy bien. Bueno, pues decía yo, por ahí del 1948 hicimos el Pacto Universal de los Derechos Humanos. Todas las naciones nos pusimos de acuerdo en saber cuáles eran los derechos mínimos para los seres humanos. Y entonces en el 1948 dijimos, está bien, vamos a ponernos de acuerdo cuáles son estos derechos humanos para hombres y mujeres, y ahí nos quedamos, ¿no? Todas las naciones formaron la Organización de las Naciones Unidas, establecimos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y parecía ser suficiente, ¿no? Más adelante, por ahí de 1969, se dio a conocer el Pacto de San José, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que todos los humanos no éramos iguales y entonces establecimos por territorio pues, la Convención Americana de los Derechos Humanos. Más adelantito, en el año de 1979, nos dimos cuenta que hombres y mujeres no éramos iguales, nos dimos cuenta que había una gran discriminación hacia las mujeres, nada más ni nada menos que alrededor de 189 países nos dimos cuenta que teníamos de manera generalizada discriminada a las mujeres, ¿no? Entonces dijimos, parece que sí hay dos tipos de personas, estamos los hombres y estamos las mujeres, e histórica y estadísticamente las mujeres han sido discriminadas, ¿no? Pero fíjense, desde el 1948 hasta 1979 fue que nos dimos cuenta que había una discriminación sistematizada en 189 países, ¿no? 189 países nos pusimos de acuerdo en que las mujeres éramos discriminadas. Histórica
y estadísticamente, ¿no? Más adelantito nos dimos cuenta, por ahí del año de 1994, que esa discriminación sistemática que ocurre hacia las mujeres era una discriminación que provocaba violencia, ¿no? Es en el año de 1994 que se da a conocer la Convención Belém do Pará, que así se le conoce, porque fue en Brasil donde se llevó a cabo, en la ciudad Belém do Pará, la Convención para prevenir y erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer, que es mejor conocida pues, como la Convención Belém do Pará, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, transcurrieron algunos años desde 1948 hasta 1994 para que nos diéramos cuenta que no todos los seres humanos somos iguales, que estamos divididos de manera diferenciada y clara entre hombres y mujeres, que esa diferenciación llevaba a estándares de discriminación y más adelante que esa discriminación generaba situaciones de violencia histórica y estadísticamente comprobadas hacia las mujeres en nada más ni nada menos que 189 países en el mundo, ¿no? Porque luego dicen, es que así somos los mexicanos, ¿no? No, no solo en México pasa, en la friolera cantidad de 189 países estamos en la misma situación, cada una de ellas pues con sus particularidades, ¿no? Un poco para... Sí, adelante. ¿Podría dar algún ejemplo de la violencia estadística donde las mujeres? No, digo, de manera estadística se comprueba que las mujeres son más violentadas, ¿no? O hay características, digo, de manera histórica y de manera estadística, quien nos ha tocado llevar la peor parte ha sido a las mujeres, ¿no? Pero estadísticas hay sobre lo que usted quiera, ¿no? O sea, no entiendo. ¿Quiere decir esto que los datos estadísticos de las mujeres aparecen después de los datos estadísticos de los hombres? ¿A eso se refiere? ¿O es lo que entiendo? No, lo que quiero decir cuando digo que las mujeres, está demostrado estadística e históricamente que las mujeres nos ha tocado llevar la peor parte, es que no es un asunto de percepción, ¿no? A raíz de la Convención Belém do Pará se ha documentado de manera histórica cuál ha sido el papel de la mujer a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, en ese análisis histórico nos damos cuenta que la mujer ha sido discriminada y violentada. Y luego, si lo queremos ver en la actualidad, lo que hacemos es un análisis estadístico, ¿no? Y para muestra un botón, ¿cuánto ganan los varones y cuánto ganan las mujeres? ¿Cuántas mujeres son golpeadas por razón de género y cuántos varones son golpeados por razón de género, ¿no? Entonces digo que no es un asunto de percepción, sino es un asunto que está documentado de manera histórica y de manera estadística, ¿no? Solo quisiera como precisar ese dato. A ver, tampoco se trata de hacer un diálogo, digamos, ya se respondió ahí y allá hay otra pregunta. Adelante, por favor. Sí. Lo que Fernández quiere más especificar es que la mujer ha sido víctima y testigo de diferentes cosas sociales, culturales y políticos en las que como mujeres se han visto afectadas de manera flagrante. Que, por ejemplo, apenas el INEGI acaba de generar un sistema integral de encuestas y estudios de razón de violencia hacia las mujeres, que es el CSV, en el cual se recopilan datos desde COPRED, desde EMIPE, etcétera, 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 que ahorita ya se hizo una sola base de datos donde están documentadas por entidades, donde se habla de las diferentes manifestaciones de violencia por razón de género que las mujeres han sufrido, desde violencia física, emocional o sexual, ¿no? Entonces, creo que el dato que se quiere especificar más a poner en ese sentido es que es evidencia, no es que las mujeres quieran decir que han sido agredidas, no, hay datos, está la documentación, hay estudios, hay investigación, ¿no? Creo que es como el punto al que se quería llegar. Exactamente, ¿no? No es un asunto de percepción, es un asunto perfectamente documentado, ¿no? Muchas gracias, qué bueno que conoce ese sistema, qué alegría saberlo. Muy bien, bueno, pues seguimos. Es para acá, perfecto. Bueno, entonces ya decía yo,
por ahí del año de 1994, el 9 de junio se llevó a cabo la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es mejor conocida como la Convención Belém do Pará. Esta se aprobó por el Senado, en el caso de México, se aprobó por el Senado el 26 de noviembre de 1996, según decreto publicado en el Diario Oficial el 12 de diciembre de 1996, ¿no? Por si quisieran consultarla. Es muy chiquitita, tiene 31 artículos, vale la pena, ¿no? ¿Cuál es la gran aportación que hace la Convención Belém do Pará? La gran aportación que tiene esta convención al ordenamiento jurídico, pues es justamente definir a la violencia contra la mujer. Si ustedes quieren tomar una definición de la violencia contra la mujer, lo que tienen que consultar es el instrumento internacional. Después nuestras leyes retoman estas definiciones y las hacen un poco más amplias, pero realmente quien define la violencia contra la mujer, pues es la Convención Belém do Pará, ¿no? ¿Qué decimos? Que es cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento, que puede ser físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, ¿no? Una de las grandes aportaciones que hace la Convención Belém do Pará también es incorporar no solo el ámbito público, sino también el ámbito privado, ¿no? Entonces dice, este tipo de conductas no solo las lleva a cabo, digamos, la sociedad en tanto Estado, sino también se lleva a cabo por los particulares, ¿no? Constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer en el acceso, reconocimiento, goce o ejercicio de un derecho, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Efectivamente, cuando hablamos de violencia hacia la mujer, de lo que tenemos indiscutiblemente que hablar es de los derechos humanos, ¿no? Cómo la violencia que se ejerce sobre las mujeres les impide tener una vida plena, ¿no? Les impide el acceso, goce o ejercicio de un derecho, de cualquiera del que estemos hablando, ¿no? Más adelantito vamos a entrar a ver cuál es este derecho. Bueno, y entonces aquí ya establecimos la primera parte, que es como la parte, digamos, de los derechos humanos, de la ley, ¿no? Y hago una pausa aquí y me detengo porque quiero ir hacia la otra parte, ¿no? Hacia la parte donde decimos cuál es la psicodinámica que tiene la violencia. Un poco para desmitificar algunas cosas que se hacen o que se hablan sobre la violencia, ¿no? La primera cosa que a mí me gusta establecer claramente es que hay una diferencia entre agresión y violencia, ¿no? ¿Se han detenido alguna vez a pensar cuál es la diferencia entre la agresión y la violencia? Si no, les voy a dar unos segunditos para que lo piensen. Piensen ustedes si se han puesto a pensar cuál es la diferencia o si existiría alguna diferencia entre agresión y violencia. Gracias. Podría ser, no tengo idea si está correcto, pero que la agresión todavía no se concreta, o sea, solamente está contenida y la violencia ya tiene un receptor de algún tipo. Exacto, digamos que usted dice que la agresión es un asunto de pensamiento y la violencia ya sería una cuestión de acción, ¿no? Exacto, la violencia ya tiene concreción y la agresión todavía no. Muy bien, ahí vamos a dejar esa idea. ¿Alguien más nos quisiera compartir otra idea? Ajá, por favor. La violencia es agresión física. La agresión puede ser de distintas formas, psicológica, económica, política, usted nos social. dice es una cuestión de modo. La violencia tendría que ser física. La agresión violenta, digamos la agresión que es física, ya es agresión violenta. Hay otras formas de agresión. Muy bien, muchas gracias. Una más si quieren y para no... Perdón, yo difiero. Yo pienso que la agresión es una cuestión de acción, cuando ya se acciona, ¿no?, para agredir, y que la violencia puede ser inclusive sutil, que no se da cuenta, puede ser con lenguaje, puede ser sin lenguaje, solo corporal, y ahí hay un acto
de violencia. Ajá. O sea, yo ahí difiero, por ejemplo, ¿no? O sea, nos comparte lo contrario de su compañera, ¿no? Sí, sí. Usted dice al revés. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Una más por allá, Vía? Tiene que ver con la actitud y el comportamiento. Una es de actitud y la otra de comportamiento, y un comportamiento que en un determinado momento es visible, pero se invisibiliza a partir precisamente de esa actitud. Muy bien, muchas gracias. Entonces me dice usted, una es cuestión de pensamiento y la otra es una cuestión de actitud, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo se clasifica, en este caso, la violencia y la agresión, ¿no? Pues la agresión efectivamente es una conducta que es cualquier comportamiento que tiene la intención de causar daño a otro organismo o objeto, ¿no? Efectivamente, la agresión lo que busca es causar un daño. Aquí es la parte que me gustaría resaltar. Surge como una reacción a una frustración, ¿no? Lo que es distinto en la agresión y la violencia es la motivación. La agresión siempre surge como consecuencia de algo que me está frustrando. Generalmente son las necesidades biológicas o la incapacidad de satisfacerla, ¿no? Me pongo agresiva cuando no he comido, cuando no he bebido, cuando he pasado mucho tiempo sentada, cuando he estado encerrada, ¿no? Digamos que la agresión es lo más cercano que tenemos a un instinto de supervivencia, ¿no? Es lo más cercano, es esa fuerza vital que sale de nuestro cuerpo y nos ayuda a conservar la vida. Entonces, cuando nosotros somos agresivos, es porque estamos juntando toda esa energía vital que tiene nuestro cuerpo con tal de conservar la vida. Porque es importante, muy importante para mí que distingamos entre la agresión y la violencia. Porque muchas veces hay mujeres que han sido muy violentadas a lo largo de su vida y efectivamente son mujeres agresivas. ¿Pero por qué están agresivas? Porque ya están, ¿no? Se sienten tan vulnerables a lo largo de su vida que lo que están es todo el tiempo esperando conservar la supervivencia, ¿no? Entonces nosotros, cuando hablamos de mujeres violentadas, lo que vamos a encontrar es mujeres muy agresivas. Y es importante, para mí muy importante, que nosotros entendamos que hay una diferencia sustancial entre ser agresiva y ser violenta, ¿no? Esta conducta, y por eso me gusta poner la imagen del perrito, porque es lo más cercano a un instinto, ¿no? Es esa fuerza vital que tienen las personas, que tienen en su cuerpo y que la utilizan para conservar la supervivencia. Cuando yo siento que ya faltan unos metros para llegar al agua, entonces junto toda esa fuerza vital, toda esa agresión que tengo y lucho para llegar a esos pasos, ¿no? Y tomar el agua. Cuando no he comido y ya voy rapidísimo en mi auto, ¿no? Le piso más fuerte para llegar a comer y que entonces mi hambre ceda, ¿no? Todas esas cosas que nosotros necesitamos para la vida es lo que yo hago al volverme agresiva para conservarlo. Y en esta vida moderna, pues las cuestiones para conservar la vida puede ser hasta el salario, ¿no? Hasta conservar un suéter, ¿no? Tener unos zapatos, mi identificación oficial, ¿no? Mi tarjeta de crédito, mis hijos, ¿no? ¿Qué se necesita? Muy bien, pues espero que hasta aquí haya quedado claro como el tema de la agresión. Ahora pasemos a entender qué es la violencia. La violencia es un acto que se produce y se reproduce. La violencia no es natural. La agresión pudiera ser lo más cercano a un instinto de supervivencia. Eso sí pudiera catalogarse casi como natural. Pero la violencia de ninguna manera es natural. Es un acto que se produce y se reproduce. Puede ocasionar daños irreversibles. Cuando yo me pongo violento, efectivamente puedo causar mucho daño. La violencia, igual que la agresión, buscan causar daño en el otro.
Nada más que uno lo hace, la agresión lo hace con la finalidad de conservar la vida propia y la violencia lo hace con la intención de causar daño deliberadamente. No estoy buscando conservar la vida, estoy buscando violentar al otro. Cada quien es responsable de su propia violencia. Es un abuso de poder. La violencia siempre es un abuso de poder. Siempre la violencia es un abuso de poder. El poder que tiene el otro sobre mí puede ser real o imaginario, pero siempre es un abuso de poder. El poder que ejerce el otro sobre mí puede ser real o imaginario, pero siempre es un abuso de poder. ¿Han visto como cuando dos personas están, como cuando dos varones están afuera de un bar, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacen cuando van a pelear a golpes, ¿no? Entonces se paran, se miden, ¿no? Se hacen así como, ¿será que le gano? ¿Será que no? Están midiendo si tienen poder sobre el otro, ¿no? El poder puede ser real o imaginario, porque aunque uno esté chaparrito, mide y dice, pues cuando menos unos cates sí se va a llevar el otro, ¿no? Lo que en el fondo está haciendo es medir su fuerza y su poder sobre el otro, porque nadie da el primer golpe si cree que no va a ganar. Solo lanzo un golpe cuando voy a ganar. Aunque sea que me den unos moquetes y al final se acerque la dama y me dé unos besos, ¿no? Es la ganancia secundaria, pero hay una ganancia. Nadie da un golpe si no cree que va a ganar algo. El poder que se ejerce en la violencia puede ser real o imaginario, pero siempre es un abuso de poder. De otra manera, no es violencia, es agresión, ¿sí? La violencia y la fuerza que se ejerce sobre otro no necesariamente es física. Hay muchos tipos de violencia y hay muchos tipos de conductas. Esas violencias pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser económicas o de cualquier otro tipo, ¿no? Piense usted en una actividad humana y esa actividad humana puede ser ejercida por otra persona con poder sobre mí. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? ¿No he perdido a nadie? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante, por favor. Fíjate lo que estás comentando acerca de la violencia que no es natural, me llama a reflexionar muchísimo pues, el contexto en el que estamos. Porque finalmente hay un discurso que se está dedicando precisamente a naturalizar la violencia, ¿no? Como si fuera un nuevo escenario en el cual tenemos que aprender a vivir. Pero se nos olvida que eso no es natural. O sea, de pronto en la cotidianidad eso nos cuesta trabajo entenderlo. Y ahorita cuando mencionaste el tema del abuso de poder, recordé un libro de Magali Tercero que precisamente hace un análisis sobre la cultura del narco, de la violencia en el norte del país. Decía, el gran factor de los grupos de narcotraficantes o este tipo de grupos es sembrar miedo. Cuando el miedo ya está adentro de tu casa, adentro de tu cama, ellos ya ganaron. O sea, eso es una batalla simbólica que estás planteando de manera muy interesante. Justamente, ¿no? Lo que yo digo es que el poder que tiene el otro sobre mí puede ser real o imaginario, pero ese es un poder que yo le otorgo. A veces encontramos mujeres muy violentadas que a lo largo del círculo de la violencia vamos encontrando cómo poco a poco se fueron metiendo, ¿no? Y llega un momento en que ya ni siquiera intentan salir. Entre que una mujer comienza a ser violentada y efectivamente accede a algún servicio para obtener justicia, se calcula que pasan entre 5 y 8 años.
Entonces, siempre pido no juzgar a las personas que se encuentran en situaciones de violencia tan a la ligera, ¿no? Porque estar en esa situación les ha llevado 8 años, ¿no? Y nosotros queremos sacarlas de ahí en 2 semanas, ¿no? Queremos que en 2 semanas agarre su ropa, agarre sus hijos, se empodere, ¿no? Y sálgase de ahí. Y siempre lo primero que aconsejamos desde el sentido común es, deje a su pareja, abandónelo, no permanezca ahí, ¿no? Cuando realmente esa persona se unió a esa otra en un ánimo afectivo, ¿no? Entonces yo siempre, cuando he tenido la oportunidad de atender a mujeres violentadas, les digo, no es necesario que lo deje, lo que necesitamos es que aprenda a amar, ¿no? Y aprender a amar es todo un reto. Como bien dices tú, tenemos tanto miedo del entorno a veces y estamos en un país que lamentablemente somos, he acuñado ese término de manera personal porque a veces me parece muy coloquial, que da ejemplo de lo que ocurre, ¿no? Pero a veces somos muy analfabetas emocionales, ¿no? No nos damos a la tarea de pisar un psicólogo en algún momento de la vida, ¿no? Nos han enseñado durante mucho tiempo que solo los locos van al psicólogo, ¿no? Cuando realmente es un privilegio estar en un psicólogo y todos en algún momento de la vida pues necesitamos ayuda, ¿no? Todos vamos al mecánico, vamos al doctor, vamos ¿no? Pero no consideramos al psicólogo una buena inversión, ¿no? Es de lo que menos se paga en lo que se considera importante. Pero sí, como bien dices, la violencia no es natural. La violencia no es natural. Es natural la agresión. ¿Para qué? Para mantener la supervivencia y para conservar la especie. Pero la violencia no es natural. Bueno, pues entonces, hasta aquí ya establecí mi punto de decir la diferencia entre agresión y violencia. Lo que sí pudiera ser natural es la agresión. La violencia jamás es natural. Y cada quien es responsable de su propia violencia. Cuando yo violento a otro, lo que estoy haciendo es colocarme en una situación de poder. Y tenía yo un muy querido amigo que decía, el poder es lo único que es bonito, aunque sea chiquititito, ¿no? Cuando tenemos un poder sobre otro o sobre algo, pues claro que se disfruta, claro que por eso es tan difícil dejar el tema de violentar a otro, porque el privilegio es bien bonito, ¿no? Y este país es tan violento porque a todos nos encanta el privilegio, porque para lograr la igualdad y terminar con la violencia, lo que necesitamos todos es renunciar al privilegio. Qué difícil, y nada más difícil que renunciar al privilegio. Todos queremos pagar 5 pesos más para ir en la fila VIP, ¿no? Queremos acelerar un poco más para rebasar al que va adelante, ¿no? Queremos estar en la zona donde mejor se ve el concierto, ¿no? Pero cada vez que nosotros renunciamos al privilegio, vamos en pro de la igualdad, ¿no? Entonces, cada vez que hago aquella fila enorme que me choca, es en pro de la igualdad, ¿no? Cada vez que renuncio a la fila VIP, es en pro de la igualdad. Entonces, si nosotros quisiéramos en verdad reflexionar sobre la violencia, tendríamos que empezar a reflexionar sobre cuáles son mis privilegios, dónde están y cómo los conservo, a costa de qué, a costa de quién, cuáles son mis privilegios en la vida, ¿no? Y nada más difícil que renunciar al privilegio, ¿eh? Nada más difícil que renunciar al privilegio. Por eso es tan difícil de erradicar la violencia, ¿no? Bueno, entonces ya decíamos, para terminar el tema de la caracterización de la violencia no es natural. La violencia no es natural. Siempre, siempre, siempre la violencia es dirigida e intencional. Ay, es que te violenté sin querer, ¿no? Te me atravesaste. No, cada quien es responsable de su propia violencia y cuando yo violento a alguien, sé por qué lo estoy haciendo. Nadie da un golpe si piensa que no va a ganar. Cuando yo golpeo al otro es porque sé que le voy a ganar, porque tengo un poder sobre él. Y siempre, 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 siempre es un abuso de poder. El poder puede ser real o imaginario, porque luego encontramos, ¿no?, personas que dicen, pero señora, ¿cómo dice que le pegó? Si su marido es un hombre chaparrito, delgadito, un pan de Dios, ¿no? Y vemos a la señora grandota, bien dada, fornida, ¿no?
Y entonces no nos creemos que ese varón golpeó a esa mujer, pero el poder que tiene sobre ella es un poder imaginario, no es un poder real, ¿no? Eso es lo que habría que entender, eso es lo que habría que reflexionar. Y bueno, hablemos ahora sí ya de los tipos de violencia. Entonces, tenemos la definición de los tipos de violencia. En primer lugar, la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe, que dañe la estabilidad psicológica, ¿no? Básicamente es así como se define la violencia psicológica. Cualquier acto que dañe la estabilidad psicológica de una persona, y en este caso, como es el tema de hoy, de las mujeres, ¿no? Y nosotros hemos aprendido a reconocer de manera muy fácil y muy rápida la violencia psicológica que se ejerce contra las mujeres. Entonces hablamos del insulto, hablamos, ¿no?, de la tortura psicológica, hablamos de todos estos temas que tenemos muy claros. Y yo sugería el tema de la violencia sutil cuando me ofrecieron estar aquí, porque me parece que poco reflexionamos. En el ámbito académico no veremos, o si lo vemos lo reconocemos fácilmente cuando nuestras alumnas o alumnos, cuando nuestros compañeros de la facultad o de la escuela se insultan uno a otro, y sabemos que efectivamente eso es una violencia, ¿no? La reconocemos fácil. Pero las formas sutiles de este tipo de violencia no las reconocemos tan fácil. ¿Cuáles serían estos tipos de violencia sutil psicológica? Pues tenemos las canciones, ¿no?, que hasta las andamos repitiendo y las tarareamos, ¿no?, y no las reconocemos como formas de violencia y las reproducimos. Otras formas de violencia, pues los chistes, ¿no? Son formas de violencia porque colocan a hombres y mujeres en situaciones diferenciadas. Nos reímos de los chistes sexistas y los seguimos reproduciendo. Esas formas sutiles, suavecitas que tiene la violencia, les digo yo siempre, tan suavecita que ni parece violencia. Y cuando las maestras que nos dedicamos a esto empezamos a reflexionar, nos acusan de exageradas, ¿no? Uy, qué exagerada. Ya ahora ya no vamos a poder ni reírnos de los chistes. Efectivamente, cada vez a uno lo invitan menos a las fiestas, porque se dedica uno a agüitar las fiestas, ¿no? Empieza uno a analizar la canción, sigue uno analizando los chistes, ¿no? Y la siguiente vez, pues ya no te invitaron a la fiesta, ¿no? Porque eres un aguafiestas. Ya no hay de qué reírse, ¿no? Y entonces yo siempre me pregunto, si eliminamos la violencia en este tipo de casos, ¿qué pasa? Los espacios vacíos se llenan. Cuando uno quita la violencia de las relaciones, queda un hueco. Dice por ahí la teoría que los espacios vacíos se llenan. ¿De qué tendríamos que llenar esos espacios si quitáramos la violencia? Pues entonces tendríamos que reflexionar de qué los empezamos a llenar. A lo mejor valdría la pena reírnos, desarrollar juegos lúdicos, ¿no? Empezar a hacer otras cosas, pero dejar de tomar a la violencia como el centro alrededor de lo que gira nuestra vida. Es un reto importantísimo, es un reto dificilísimo. Yo llevo 10 años en esto, es verdad, cada vez me invitan menos a las fiestas, pero cada vez mis amistades se vuelven más fuertes, ¿no? Y cada vez encuentro otras maneras diferentes de relacionarme, ¿no? Es todo un reto, sí es todo un reto. Y uno siempre va a contracorriente, ¿no? Pero, ¿cuáles son estas formas sutiles? Los chistes, los comentarios, ¿no? Las que están estudiando aquí mientras se casan, ¿no? Siéntense más atrasito. Las que van llegando porque vienen con el novio, bájese la falda, súbase el escote, ciérrese el saco, ¿no? No se pinte tanto los labios porque me distrae, ¿no? A ver, estudie bien y mejor mañana pregunta, ¿no? ¿Han escuchado esos comentarios en clase? ¿Les suena? Ese tipo de violencias son las que tenemos que erradicar. Y me da un gusto enorme que esta universidad esté centrada en empezar a forjar eso desde hoy, desde ya. No saben qué gusto me da estar aquí. Por eso, porque es este el momento para reflexionar y es este el momento para comenzar. Pero nosotros no vamos a comenzar con la violencia de allá afuera. Vamos a empezar con la de casa, con la que ocurre en el salón de clase,
con esta violencia suavecita, con este chistecito, ¿no? Vamos a dejar de reírnos de eso, vamos a dejar de cantar esas canciones, vamos a dejar de violentarnos entre compañeras, ¿no? Tengo unas alumnas que me causaba mucha risa, ¿no? Cuando dicen, entre ellas se violentan y dicen, es que es una zorrita, ¿no? Es una cabroncita. Y lo que están tratando de hacer es de empoderarse, pero les hemos enseñado que el poderoso es el que es violento. Lamentablemente el poder y la violencia van aunados. Si no cambiamos ese retrato del poder, vamos a generar, ahora dicen las mamás, ¿no? Es que ahora están más violentas, es que ahora son igual de groseras, es que ahora escupen en la casa, ¿no? Claro, porque si yo toda mi vida vi un poderoso y un débil, ¿usted a quién se quiere parecer? ¿Al poderoso o al débil? Pues al poderoso, ¿no? Todos nos queremos parecer al poderoso, pero hemos aprendido que el poderoso es el que escupe, el que empuja, el que aplasta, ¿no? El que bebe, el que dice leperadas. Claro, yo también quiero ser poderosa, pero ¿a dónde nos está llevando eso? A una elevación de violencia cada vez, porque no hemos establecido liderazgos que estén basados en la honestidad, en la empatía, en la igualdad, en la fraternidad, ¿no? Esos no existen. Y tenemos que empezar a desarrollarlos porque donde sigamos en este nivel, hombres y mujeres ya estamos al parejo, ¿no? Ya demostramos que podemos ser bien iguales, igual de violentos, ¿no? Ahora hay que cambiar la fórmula, en mi parecer. Bueno, sigo con la violencia física. Esa violencia física que dice la ley, que es cualquier acto que inflige daño no accidental, usando la fuerza física o algún tipo de arma o objeto que cause daño al cuerpo, ¿no? Esa violencia ya la reconocemos, un empujón, un tirón, una patada, un puñetazo, esa violencia que afecta al cuerpo la conocemos y la reconocemos muy fácil donde quiera que sea que la veamos. ¿Cuál es la violencia sutil? Esa violencia suavecita, suavecita, que también es violencia física y que parece que no lo es. ¿Cuál es esa? Hablando de las violencias físicas, ¿cuál es esa suavecita, suavecita? Casi ni parece violencia. Y la encontramos en las aulas, la encontramos en la escuela. ¿Cuál es esa suavecita, suavecita? Uno no sabe si eso no es, ¿no? Entonces, de pronto, tengo aquí a mi compañero, ahora sí que permíteme violentarte solo con fines didácticos, ¿no? Entonces, yo de pronto llego y le digo, hola compañero, ¿cómo estás? ¿No? ¿Eso es violencia física o no es violencia física? ¿Quién diría? Él mañana sale y me denuncia con el rector. ¿Qué dirían ustedes? Uy, qué exagerado, ¿no? Pues si todo lo vimos, fue a la vista de todos, ¿no? ¿La maestra lo violentó o no lo violentó si lo hizo así? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Se cumplen las 3 características de la violencia? ¿Es intencional? Pues sí, porque lo elegí, ¿no? ¿Es dirigida? ¿Es un abuso de poder? Porque yo soy, en este caso, en este cuadrito, la profesora, ¿no? Esto es un abuso de poder. Pero todos mañana dirían, qué exagerado, ¿cómo fue a denunciar a la profesora? Pues si nomás le tocó el brazo, ¿no? No diríamos qué exagerado, pues si hasta debería de agradecer, ¿no? Hasta debería darme las gracias, ni que estuviera tan guapo, ¿no? ¿No decimos eso de las mujeres? Esa violencia que tiene que ver con el cuerpo, que es violencia física. Lo que nadie sabe, y solo lo digo con fines didácticos, ¿no? Nadie tiene que andar contando su triste vida, pero hay mujeres muy violentadas. Hay mujeres que vienen a estudiar tratando de escapar de una vida de violencia y que yo la toque, para ella cada vez que la han golpeado en casa, antes de golpearla, le hacen un cariñito. Y cada vez que yo le toco el hombro como se lo toco al compañero, solo porque él me dio permiso y con fines didácticos, estoy revictimizando y revictimizando y revictimizando en un acto tan pequeño y tan sutil. Y nos cuesta trabajo sentarnos a pensar en eso.
Algo tan suavecito. Yo nomás le pongo el hombro. Suavecito, así de suavecito es, ¿eh? Esa violencia es la que ocurre en los ámbitos académicos. Suavecita, suavecita. Un compañero se te para en la puerta y no te deja pasar. Y está dispuesto a no dejarte pasar hasta que no te toque algo. ¿Es violencia física o no es violencia física? Esos actos suavecitos, sutiles, una violencia que casi no se ve, también es violencia. Es intencional, es dirigido y es un abuso de poder. ¿Cuál poder? El poder de ser varón y poderse parar en la puerta, ¿no? Porque nosotros tenemos un imaginario de que como es varón es más fuerte. Ese no es un poder real, es un poder imaginario que tiene el otro sobre mí. Suavecito, sutil, casi ni se siente. ¿Se dan cuenta? Esas son las violencias que tenemos que empezar a ver en los ámbitos donde hay respeto. La violencia del puñetazo, del puñal, del cinturonazo, esa no la vamos a ver en las aulas. La suavecita es así la vamos a ver en las aulas. Me voy con la que sigue. Violencia patrimonial. Es cualquier acto o omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención, distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores destinados a satisfacer las necesidades, ¿no? Esa es una violencia que ocurre más en casa. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es de patrimonio. Entonces la señora vende abón, el señor trabaja de obrero, a él le dan el crédito y la señora ¿qué hace? ¿No? Cada 8 días con su abón, ahí lo va pagando. Pero el crédito ¿a nombre de quién está? A nombre del varón, porque él es el que tiene el empleo formal, ¿no? ¿Cuáles son las formas sutiles de violencia patrimonial que ocurre contra las mujeres? Y que ocurre en los ámbitos escolares. Esa violencia es sutil, patrimonial, así que casi no se nota, ¿no? Pues igual, sustraerles, quitarles a las mujeres sus pertenencias. Estoy segura que si hiciéramos una estadística en esta, como en muchas universidades, quienes son asaltadas con mayor frecuencia son las mujeres y no los varones, ¿no? Por un principio también imaginario de que se puede asaltar más fácilmente a una mujer que a un varón, ¿no? Y por ahí sería interesante sacar una estadística. Esas cosas suavecitas, sutiles, que nadie nota, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? ¿Cómo echamos para atrás? Hay que empezar a organizarnos y empezar a pensar cómo podemos ir en contra de esas violencias suavecitas, sutiles. Empezar a pensarlas es el primer paso. Y después podemos empezar a solucionarlas. Violencia económica. Es toda acción o omisión que afecta a la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, ¿no? Y entonces, estamos hablando otra vez pues del dinero. La diferencia entre lo patrimonial y lo económico es que lo patrimonial tiene que ver con los bienes ya adquiridos y lo económico pues digamos con el gasto diario, ¿no? Con el salario, con la beca, con las percepciones. ¿A quién becamos más? ¿Qué porcentajes son más altos, no? Hablando de las violencias sutiles, las suavecitas, las que nadie ve, ¿no? Violencia sexual es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo o la sexualidad de la víctima y que por tanto atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Violencia sexual sutil, suavecita, que ocurre en los ámbitos académicos. Las miradas, descríbamelas, porque siempre me encanta cuando capacito a los ministerios públicos hacerles, descríbame la mirada morbosa, ¿en qué consiste? Venga de ahí. Chispas, pues creo que le acompaña gestos, sonidos o la dirección de la misma mirada, si se queda fija en un punto. Así, científicamente así se le conoce como la mirada de elevador, ¿no? De arriba abajo y de abajo arriba. Perfecto, sí. Así es como la describimos.
mirada si de lo elevador. pudiéramos ver hasta así como que babean, así, de verdad es como ponerle un poquito como de color, como de animación, a caricaturizar exactamente cuando te ven con morbo, es como te sientes un pollo rostizado y el otro con hambre, o sea, si babeara, babearía. Eso es algo muy, muy peculiar que no sé si todos lo comprenden, pero seguramente las mujeres lo hemos sentido, seguramente el hombre así ha visto, con intención o sin intención, porque pues ya ni sé, pero sí se ha dado y puede estar acompañado de un halago, ¿no? De un halago que luego no es halago, porque depende de quién viene. Si es en tu dependencia, a lo mejor, ¡ay, te ves muy bien! Chispas, quién sabe qué más viene del muy bien. Y si es, por ejemplo, a lo mejor un compañero obrero que le vale, porque solo te ve ese día que pasaste por ahí y te puede decir algo más abrumador, ¿no? Chistoso, asustador, candente, algo Muy así. bien. Fíjense que lo difícil que tienen las miradas morbosas es que quien califica la mirada no es quien la ejerce sobre el otro, sino quien la recibe, ¿no? Me encanta cuando los varones dicen, no, pero si no la vi morbosamente, no, ese no fui yo, ¿no? Entonces, quien califica la mirada no es quien la da, sino quien la recibe, ¿no? Y entonces, a lo mejor, efectivamente, usted no tuvo la intención de incomodar, pero lo logró, ¿no? Entonces, una de las cosas que tiene el asunto sexual es que siempre quien califica la conducta es quien la recibe, no quien la ejerce. Es el único delito en que se invierte la carga de la prueba, ¿no? La persona que recibe es quien califica la conducta, ¿no? Y me encantaría que este fuera un tema de acoso y hostigamiento sexual, pero no lo es, entonces me voy a quedar con eso. Pero el tema sexual muy sutil en los ámbitos donde la violencia no está acrecentada y en estos espacios académicos, efectivamente tiene que ver con las miradas morbosas, tiene que ver con los comentarios sobre la vida sexual de las alumnas o de las mujeres, de las maestras, de las compañeras, ¿no? Tiene que ver con el vestuario, ¿no? Que si la falda más corta, que si la falda más larga, que qué bien se ve, que esta noche cena Pancho, que si hoy toca, ¿no? Que si hoy es viernes. Todos esos comentarios efectivamente tienen que ver con la vida y la sexualidad de las personas. Y esos comentarios sí los hemos visto, pero pocas veces los reconocemos como conductas violentas, ¿no? Esas conductas suavecitas, suavecitas que uno no sabe si incomodarse, si decir algo, si estoy exagerando, mejor me doy la vuelta, ¿no? Porque además nos han enseñado que no debemos confrontar, ¿no? Las niñas bien, no sé qué significa eso, se dan a respetar, tampoco sé cómo se haga, si no va uno hacia la confrontación. Es muy difícil, resultaría muy difícil, y le voy a pedir a Mike que me permita violentarlo solo con términos didácticos. Él ya lo he violentado en otras clases, así que él ya está acostumbrado, ¿no? Cuando él en la mañana me recibe y me dice, maestra, qué guapa se ve usted, y yo me volteo y le digo, Mike, lo siento, no me interesa su opinión. He sido perfectamente respetuosa y lo único que hago es aclararle que cómo me he visto no es un asunto de su incumbencia, ¿no? Pero él lo va a vivir de una manera muy violenta, porque los varones han creído que es un privilegio del que gozan, decirnos si estamos guapas, si nos vemos bien, si estamos, ¿no? Lo que estemos, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene que renunciar a su privilegio, entonces es cuando se ven apuros. Y entonces él, ahora ya no, porque ya lo sabe, ha ido, lo he tenido de alumno con muchísimo gusto, por supuesto, pero se vive muy violento, ¿no? Cuando alguien me dice, maestra, qué guapa se ve, y yo me volteo y le digo, no me interesa su opinión, se vive muy violento. Cuando se devuelve el piropo, se vive de manera muy violenta. Pero de aquí para acá no se nota, pero cuando yo respondo, se nota lo violento que es y lo incómodo que es. Solo en espacios seguros las invito a que cuando menos una vez en su vida lo hagan. Cuando alguien les diga así en medio de una fiesta, qué guapa te ves, tú te volteas y le dices, no me interesa tu opinión. Y se hace el silencio. ¿No? ¡Qué ruda la maestra! No, no soy ruda, simplemente devuelvo en la misma intención.
¿no? ¿No me interesa su opinión? Pero se vive muy violento porque se ha creído durante mucho tiempo que es un privilegio de los varones decirnos y hablarnos de nuestra vida y nuestra sexualidad, ¿no? Ah, claro, la socialización. Entonces decimos gracias y al decir gracias acepté tu consentimos, piropo. pareciera que consentimos. Claro, ¿no? sí. Muy bien. Muy bien. Gracias. Bueno, pues ya no me dio tiempo de más, creo que es tiempo de terminar. Les agradezco muchísimo haber estado aquí y me da un placer enorme que esta universidad haga esto. Pues muchas gracias, Amparo, en verdad, por tus palabras. Creo que hicimos un recorrido histórico y por muchos matices de la violencia sutil hacia las mujeres. Y bueno, creo que a todos se nos queda la tarea de reflexionar, de transformarnos, de alfabetizarnos, como tú bien lo comentaste. Y bueno, pues démosle un aplauso a Amparo Yadira Coronado Zavala. Y en este momento vamos a hacer entrega de unos reconocimientos. Muchas gracias. Así es. Buenos días. Muchas gracias, maestra. Maestra Amparo Yadira Coronado Zavala, por su participación el día de hoy dentro del webinar Universidad sin Violencia, y quien desarrolló el tema de violencia sutil contra las mujeres. De igual forma, entregamos un reconocimiento al maestro Ricardo Cartas Figueroa, jefe de Radio BOAP, quien está representando a la comunidad universitaria el día de hoy. Muchísimas gracias. Creo que es muy importante establecer estos espacios de diálogo. Agradecemos mucho también a las sedes de transmisión en la Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de Contaduría, Administración, Arquitectura, Cultura Física, en el espacio de la mujer que se está transmitiendo también. Y les recordamos que el día de mañana cerramos con un panel que es iniciativas institucionales para erradicar la violencia de género en la BOAP. Nos va a estar acompañando la abogada general, la maestra Rosa Isela Ábalos, la doctora Elba Rivera Gómez del Centro de Estudios de Género y la maestra Mariana Vaquero como parte de la Comisión Especial de Género. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestra, nuevamente. Gracias. Ha sido un verdadero placer contar con su presencia en la UAP. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Y, perdón, entregamos... Pesa un poco, pero... Muchas gracias, muchas gracias. Acá lo ponemos. Un presente por parte de nuestro señor el doctor Alfonso Esparza Ortiz. Muchísimas gracias a todos. Gracias.